Muy buenos días, en nombre de la Municipalidad de Santa María Cabón, hoy estamos llegando a la casa donde vive el niño Elmer Tiultec, el niño que el día de ayer por la tarde se acercó con nosotros al estadio municipal y con ese entusiasmo y esa humildad con la que se presentó, nos robó la emoción, ¿verdad? Nos robó la inspiración para conocer su historia y para ver formas de cómo apoyarlo. En este momento estamos llegando a la casa donde ellos viven para conocer un poco más sobre él, para saber, ¿verdad?, las condiciones en las que vive. Sabemos que hay muchas más personas que necesitan de este apoyo, pero Dios nos puso en el camino a Elmer. Vamos a conocerlo. Creo que es importante que vayamos viendo dónde vive. Y hemos caminado un promedio de 45 minutos para poder llegar hasta la casa de él. Y hoy pues ya llegamos a la casa, lo vamos a conocer y esperamos que él pueda estar en su casa para poder ya saludarlo y tener un poquito más de contacto con él. Cabanu, Macuanquesh, Chocolón, que eres Macuana Elmer. Elmer, Masach, hola Elmer, ¿quién? Aquí está el niño, aquí está Elmer. Hemos encontrado a Elmer, el niño que el día de ayer pues se acercó con nosotros. Y sin duda, pues, la sonrisa que hoy tiene, pues nos demuestra que es un niño alegre, un niño bastante humilde, que hoy pues está, pues, teniendo esta sorpresa. Bueno, mamá. Ahorita le voy a pedir que él vaya a llamar a su mamá. Él solamente se comunica en el idioma materno del pueblo, que es el Erchi. Por eso vamos a ir hablando con la señora también en Erchi, para que ella pues pueda tener comunicación con nosotros y cualquier información que nos dé lo voy a tratar de traducir para que conozcamos un poquito sobre ellos. Masachol, Kana. Sachol. Mantiosh. El gesto, lo primero, que nos regalan un poco de café. La niña, muchas gracias. Sachol. 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 Bueno, queremos contarles de que aquí se encuentra ahorita la mamá de Elmer, María Tec Tec. Doña María Tec Tec. Hoy estamos aquí con Doña María Tec Tec. Si nos damos cuenta, ellos viven en un área rural, cercana al área urbana del municipio. Y pues vemos las condiciones en las que se encuentra su vivienda, una vivienda muy humilde. Y pues voy a conocer un poco más sobre la señora, sobre su familia, y esperemos que ustedes puedan compartir también esta historia. Ella me está contando que son seis personas las que viven aquí en su casa. Son 6 hijos los que ella tiene. Macuana Kawachina Belom. Ella me dice de que no tiene, no está con ellas el esposo. Y pues viven acá, ¿verdad? Solos, ella sola con sus hijos. Y pues vamos a tratar de hablar con ella un poquito más para conocer sobre su historia. En lo que conocemos también toda el área donde ellos viven. Agradeciendo a todos los que han estado pendientes también de la historia de Elmer. Y como repito, así como Elmer hay muchos niños que necesitan ayuda, pero Dios nos pone a los que Él considera en el camino para ir ayudándolos. Así que vamos a ir hablando con la señora. Bueno, nacuasti balacuena, sashkabali popolcap, sashkabali benil kawa Cristian, shokulunk, petiash kebal hun saich olehil chokakwe, likawa Cristian anacuan cuancha sali nimbla tenamit Guatemala, pero kistiquena to kulunk harina akukin, aquilbal na balaku, utanacuan kanas la ata kauresia aqui, to shik sali tenamit, sashkabana sali popolcap, cuanco shibli esilal chokakwe, cuan li matan chokakwe, utkana teshkaten a. Entonces, ana esho kulung, chakuy, petial na shokulung, makana katiakwe. Pero cajas que hasta tie masala, chore na terili comol, y cuan kep sali jalan chinaje. Pues yo me acerqué ahorita, le comenté a la señora que en estos momentos nosotros venimos a invitarla a ella, a sus hijos, para que nos acompañen a la Municipalidad de Santa María Cabón, para que ahí podamos seguir conversando con ella. El señor alcalde nos ha enviado como equipo municipal para que podamos tener contacto con ellos, llevárnoslos al pueblo y ahí poder compartir con ellos más buenas noticias, más bendiciones de Dios para ellos.
Y pues gracias por estar pendientes. Vamos a prepararnos para regresar nuevamente al pueblo, para llevarnos a Elmer, a su mamá y a todos sus hermanos, para que así pues él pueda compartir todas esas noticias pues esas noticias buenas que surgieron desde que lo conocimos. Vamos a conocer un poquito la casa de él. Vamos a pedirle permiso a la señora para que ella pues nos autorice, para que conozcamos realmente cómo viven y que pues en algún momento podamos ser parte de esas bendiciones que ellos necesitan. Pues licomonas quitesh nahuacu. Pues ya Manaruto tok. o kankash ilomak chanjuru kwangaan bana. Reak kinak te pa renak pa li beni de popol ka renak makwari lom sin matis ina ano li parkwan li tinkela ini tin ina patre banak lin ina na akla in na ay kasi na yal kwan kinchuru li na ka in mo tanan tinak bien machakin pa yan me choke kun chikalin ina lan ko ara mas ki baki chikiro mas utmas kon su kasi li na ko kwan ki anjor ta radio yo ina chakiko ke usi ko tan li pande sa Waris ina chelik lin ina lani mas kaash tokosh maon tanaru tintianak mamati iti ita to ko otyanak suleri sulek ako olapi No me ko. no mankash ilomak dinantia makuti ita o kankash. Bueno, vamos a conocer un poquito sobre la casa, la familia de Elmer, Kim Elmer. Vamos a conocer un poquito sobre su vivienda. Bienvenidos a la casa de Elmer, un espacio muy humilde, pero que sin duda pues ha sido el hogar donde han pasado necesidades, han pasado carencias y gracias a Dios pues ayer coincidimos con Elmer y hoy pues será de buenas noticias para él, esperando de que pues Dios también siga multiplicando todas las bendiciones para ellos. Estamos dentro de la vivienda donde ellos conviven como familia. Ellos son 6 ahorita en la casa, ¿verdad? Está la mamá, los 5 hijos. Ellos conviven en este espacio. Si nos damos cuenta, la señora también me comenta de que ellos viven en un lugar prestado. Las condiciones de su vivienda pues están bastante deterioradas y sin duda creo que hay momentos en la vida donde pues se pasan por momentos difíciles, pero también llegan oportunidades como estas para conocer historias y para ver la posibilidad de que se le pueda conseguir a ella nuevas formas de vivir que le permita pues tener estabilidad. Así que conocemos, esta es la casa de Elmer, ahí vemos a ellos que están compartiendo, y justamente en este momento están compartiendo una sopa, ¿verdad? Cocinaron una sopa y entre los 3 niños están ahorita compartiendo este alimento. Y pues qué bueno que a pesar de la humildad en la que ellos están, pues conviven como hermanitos. Están ellos tratando de pues sobrellevar esta realidad, aún en la inocencia de ellos, pues están luchando. Así que esta es la realidad de Elmer. Conocimos ya su casa, conocimos ya a su mamá y queremos contarles que pues nos vamos a preparar para llevarla a ella al pueblo, a la municipalidad, para que podamos conversar con ella y buscar formas en las que se le pueda apoyar. Gracias también al señor alcalde municipal, don Cristian, que en el momento en el que veníamos llegando, pues también nos llamó y vamos ahorita a enlazarlo a él para que tenga contacto con ellos, para que también los salude a través de una videollamada y esperamos de que puedan continuar viendo más sobre la historia de Elmer, que vamos a seguir pues luchando por tratar de apoyar para que su futuro sea diferente. Así que muchas gracias por este momento y vamos a prepararnos para regresar nuevamente al pueblo. Canal 502 de YouTube.